buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia, por Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Hoy tenemos un excelente programa. Tenemos la presencia del doctor Mario Amoretti Pachas, quien es un amigo de la casa, un destacado abogado penal. Aprovecho la oportunidad de darle la bienvenida y felicitarlo por el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en sus 474 años. La Universidad Mayor de San Marcos nos ha dado grandes abogados y profesionales de todas las materias. Un saludo para toda la comunidad de San Marcos. Y también quiero aprovechar en saludar a la señora Marixa Ortega Villanueva de la provincia de Pisco, al señor Jorge Miguel Rojas Anicama del departamento de Ica y al señor magistrado del departamento de Ica, el doctor Germán Young, quien siempre nos están viendo en el programa, muy agradecidos por su sintonía. Muy bien, hoy tenemos la presencia, como señalado el doctor Mario Amoretti Pachas, y vamos a tocar justamente dos puntos que actualmente están en el tintero, digamos, ¿no? Una es la ley 32.326 respecto a la pérdida de dominio. Valga la redundancia, esta ley saca más de una crítica cada vez que se señala, ¿no? Con modificaciones, que es constitucional, no es constitucional. Hoy vamos a tener la opinión del doctor Mario Moretti Pachas y también la ley 32.330 respecto a la modificación a que los adolescentes sean imputables, ¿no? En el tema del delito. Muy bien, doctor Mario Moretti Pachas, bienvenido al programa. Muchas gracias. Es un honor tenerlo en el programa. Y sobre todo el agradecimiento por recordar que ayer fue el día central del aniversario 474 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y sobre todo porque un agradecimiento porque fui alumno de San Marcos, fui profesor de San Marcos. Me inicié con el doctor Roy Freire como ayudante de cátedra, jefe de práctica, auxiliar, asociado, principal, y luego ya como salí jubilado, me dieron la distinción, una de las mayores distinciones que da San Marcos, profesor emérito. De tal manera que a mi alma mater le debo lo que soy. Muchas gracias por el saludo. Sí, nosotros tenemos grandes amigos en San Marcos y es toda una institución, ¿no? Es la decana de América, ¿no? Muy bien, doctor Jorge, palabra, bienvenida. Muchas gracias, doctor Piero. Muchas gracias a todos los cibernautas radioyentes que nos siguen todas las semanas en este humilde programa. Muy contentos aquí en este nuevo espacio de su humilde programa Las Puertas de la Justicia, que el día de hoy pues nuevamente se encuentra homenajeado con un destacado abogado, el doctor Mario Amoretti Pachas, que como ustedes ya lo conocen, él es un prestigioso abogado, el mejor penalista, diría yo, de todo el país, y bueno, quien nos viene a mencionar referente a la ley 32.330, como lo acaba de decir el doctor Piero. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos, su palabra, bienvenida. Ante todo, muy buenas tardes con todos nuestros radio oyentes. Agradecerle nuevamente que la presencia del doctor Amoretti, que siempre nos digna con su presencia, y que el día de hoy se va a tocar unos puntos muy importantes que creo que vamos de recibir cuál es su opinión jurídica, ¿no? Creo que va a ser de mucha relevancia para todos, no solamente para los abogados que nos escuchan, sino también el público en general. Gracias por su presencia. Muchas gracias por Muy bien, palabra. doctor. Antes de entrar al tema central de estas dos leyes tan polémicas, en el anterior programa que tuvimos su digna presencia, dimos el pésame a toda la comunidad católica a razón del fallecimiento del Papa Francisco. Hoy, la realidad, estamos con un nuevo Papa, ¿no? El Papa León, que actualmente la gran noticia es de que es peruano. Entonces, yo justamente quería hacer esa pregunta, ¿no? Dicen, es nacionalizado peruano. ¿El nacionalizado y el nacido en Perú tiene alguna distinción o solo tenemos que decir que es peruano? No, el artículo 52 de la Constitución es bien claro. Es peruano, nacido en este país, y dice la Constitución, el naturalizado peruano.
Y sobre todo, no es algo que se le impone al que se va a naturalizar o nacionalizar como mejor lo conocemos. Es una decisión de la persona de ser peruano. Y sobre todo cuando él, no solamente, mucho se comentó en un comienzo, tenía el corazón peruano por haber vivido acá cerca de 40 años, Claro. sino también por su trayectoria y sobre todo es algo que el reconocimiento de sus primeras palabras al Perú Claro, y a Chiclayo. con Chiclayo. Es algo que no podemos dejarlo pasar de No, lado. para nada, doctor. Es una demostración del cariño que le tiene al Perú. Y otra demostración que acaba de nombrar como su secretario general, a quien fue su secretario aquí Así. cuando él estuvo de obispo. Se lo ha llevado a Roma. De tal manera de que esta, para nosotros, no solamente es un orgullo, es una satisfacción y una emoción de que tengamos. Anteriormente el Papa Francisco fue argentino, ahora tenemos un Papa peruano. Sin distinción, peruano puro. Sí. Americanos, ya. Claro. Justamente yo, haciendo la pregunta, iba a decir el Papa Robert, porque los peruanos somos mucho de intimar, digamos, ¿no? Somos cariñosos. Lo que ha indicado, doctor, justamente también llamó la atención porque cuando da su primer discurso, efectivamente habla de Chiclayo, con mucho cariño, habla en castellano. Sí. Y siendo de nacimiento americano, no, digamos criollamente, no dijo ni yes. No. Al siguiente día, recién en la iglesia, en su primera misa como papa, ahí sí habló en inglés. ¿No? Y ha salido un TikTok de las palabras del Papa por el Día de la Madre. Y se lo dedica a la madre peruana. Ah, qué bonito. Donde resalta las virtudes de la mujer peruana en lo que respecta a la formación de la familia, en lo que respecta a llevar adelante trabajando para sacar en muchas oportunidades sola a sus hijos frente a una situación de abandono, por ejemplo, del esposo. Son bonitas palabras, duras como cerca de 5 minutos. Muy significativo, justamente hemos pasado el Día de la Madre el domingo pasado. Espero que todas las madres hayan pasado muy bien su domingo, merecido, y todo el reconocimiento. Retomando un poquito el tema del Papa, incluso ahora, bueno, sale más de un video, está la noticia fresca. Hay un peruano, X, digamos, ¿no? Un compatriota, que le dice, Papa de Chiclayo, soy de Chiclayo, le dice, ¿no? Y a él digamos que se le escapa la peruanidad, ¿no? Él no le dice hola, sino le dice, habla, le dice, ¿no? Muy peruano así, ¿no? Cuando le saludan a uno y uno dice, habla, ¿no? Un peruanismo, ¿no? Es anecdótico, hasta medio lúdico, pero es parte de su identidad peruana que él tiene, pues, ¿no? Muy bien, doctor, justamente ha tocado el tema del saludo del Papa con las madres. Las madres efectivamente son baluarte para la formación de la familia. Y a razón de esta ley 32.330 hay un tema de los adolescentes que ahora podrían purgar pena, ¿no? Entonces, esto es algo que nos llama mucho la atención porque digamos que nos cambia el chip jurídico, porque ahora los jóvenes de 16 y 17 años podrían enfrentar un proceso penal como si fuera un adulto, ¿no? Para decirlo en palabras entendibles. ¿Qué es lo que opina al respecto, doctor? Bueno, tal como lo he manifestado ya en varias oportunidades, apenas se dio esta ley, esto es inconstitucional. Ya me ponía como antecedente en el año 1992 Fujimori dio un decreto legislativo a fin de sancionar como adultos a los adolescentes que de 15 a 18 años que cometían actos de terrorismo. Hubo el reclamo porque nosotros estamos adscritos a la Convención de Viena que protege a los niños y adolescentes. Tenemos la aplicación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Tenemos el artículo 4 de la Constitución, que señala de que el Estado debe proteger al niño y al adolescente. Tenemos nosotros también como antecedentes de que ya la Corte Suprema, en los casos en los que
se dio una ley para sancionar como adultos, imponerle unas penas como si fuera adulto, dejando de lado la responsabilidad restringida en los casos de aquellos que cometieran hechos delictivos graves, como los que se detallan en esta ley, de 18 a 21 años. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Mediante acuerdos plenarios, mediante sentencia casatoria, de que esta ley es inaplicable por inconstitucional. Y es inconstitucional porque también viola el principio de igualdad. No solo el principio de igualdad ante la ley, sino en la aplicación de la ley. ¿Y por qué? Porque si un adolescente de 16 a 18 años como máximo comete un hecho delictivo descritos en esta ley, terrorismo, violación sexual, etc. Pero si comete otro hecho delictivo, se le sanciona como infracción. Pero si comete los delitos que están escritos aquí en esta ley, es delito. Y por lo tanto, inclusive los más graves que se van hasta pueden imponerle cadena perpetua. Entonces, la situación que se ha presentado es la siguiente. Ya hubo hace 5 o 6 años que se modificó lo que era el Código de los Delitos del Adolescente, ahora es el Código de la Responsabilidad Penal del Adolescente. Se dio una ley en la que el máximo de internamiento a un albergue a un infractor era hasta 6 años si cometía hechos punibles considerados bastante graves. Y se modificó en el sentido de que ya no son 6, son 10 años. Pero allí se estableció en esa ley que el adolescente que era sancionado con un internamiento en un albergue a 10 años, al cumplir los 18 años, debía pasar a una cárcel para adultos, pero en ambientes separados de los condenados o los internos ahí que eran mayores de edad. Pero nunca se ha cumplido, nunca se ha puesto en ningún ambiente. Y aquí tenemos nosotros que el Ejecutivo, en virtud de que ya mayo se tiene que dar cumplimiento a lo que señala el Tribunal Constitucional, la construcción de cárceles. Y si el plazo se vence en este mayo, porque le dio plazo de 5 años al Ejecutivo. No se ha construido ni una sola cárcel, no hay ni siquiera terrenos ni planos. Entonces, y si no hay terrenos ni planos, ¿cómo vamos? ¿A dónde van a ser destinados los adolescentes? Que pasados los 18 años, de acuerdo a la ley, deben ser trasladados a un centro penal de adultos y señala expresamente separado de los adultos, valga la redundancia. Entonces, tenemos nosotros, y sobre todo en el caso de, como lo repetía, de las modificaciones que se dieron al artículo 173 de violación sexual, allí ya la Corte Suprema puso un paralelo. El Tribunal Constitucional también, de igual manera. De tal manera que tenemos antecedentes, pero desgraciadamente aquí si les relatara las leyes que no toman en consideración los congresistas, ni mucho menos el Ejecutivo, donde por eso que se considera inconstitucional. Hay un comunicado del Poder Judicial que esta ley no la van a aplicar, van a disponer que los jueces hagan uso del control difuso. Y lo dicen expresamente porque es inconstitucional. De tal manera de que lo primero que debieron hacer es, renunciamos al tratado del Convenio de Viena, renunciamos a las reglas mínimas de las Naciones Unidas, pero aquí, simplemente, no, para mí, esta es una cortina de humo para tenernos entretenidos hasta que se derogue esta ley. Porque van a ir a la Corte Interamericana y se va a conseguir, como se consiguió en el caso de Fujimori. Y mientras tanto vamos a estar debatiendo sobre esta situación y nos quieren distraer tanto los congresistas como el Ejecutivo de la situación en la que se encuentran. ¿Cuántos congresistas involucrados en hechos delictivos que han sido beneficiados con una ley anterior?
que se han sacado 80 delitos de organización criminal. Y ojo, que dentro de las medidas cautelares que se dispone en virtud de esta ley, no está organización criminal, no está lavado de activos, no está corrupción. ¿Quiénes son los beneficiados? Y sobre todo, cuando se señala 5 años de que no se haya editado la sentencia, se declara prescrito. ¿Cuántos procesos en estos momentos de extinción de dominio tenemos? Ya la fiscal de la Nación dijo más o menos 4.000 y tantos. Y por lo menos, de acuerdo, ella ha manifestado que de acuerdo con esta ley, 2.500 se va al vacío, ¿no? Porque ya se le entrega, se le devuelve el dinero, se le devuelven sus inmuebles, se devuelven todos los bienes que de una u otra forma le hayan sido incautados. Esto, a la verdad, que es preocupante, sobre todo que hubo abusos con el decreto legislativo 373, los hubo, que fue muy genérico, ni siquiera se decía, como ahora tales o cuales delitos, basta con que se decía que el dinero con el cual se han adquirido o se han transferido bienes provenía de cualquier actividad ilícita. Pero, ¿quién calificaba esta actividad ilícita? Ese era el gran problema. Y hemos visto los otros casos de los cuales se han cometido abusos por parte del fiscal y por parte del juez que autorizó estos pedidos del fiscal. Uno de los más emblemáticos, los más sonados, fue en el caso de Ollanta, que Domingo Pérez pidió el allanamiento e incautación y el desalojo de la casa, que la había adquirido antes de ser presidente y antes de haber recibido supuestos dineros ilícitos. O sea, aquí, desgraciadamente, no solamente en el caso, hago mención de este caso porque es uno de los más sonados, que ha sido un expresidente de la República. Y la pregunta decíamos nosotros, si esto pasa con un expresidente de la República, ¿qué le puede pasar al resto? Y nosotros conocemos, que ejercemos la profesión activamente. Yo conozco muchos casos en los que se han cometido una serie de abusos, que era necesario modificarla, reformarla, pero no en la forma como lo han hecho para favorecer a mucha gente del partido de Perú Libre, por ejemplo. César Roque, uno de los favorecidos. Y cuántos más. Se dice que ya desde el día de ayer comenzaron a pedir que se declare prescrita y que se le devuelva sus bienes. Ese es el gran problema, creo, ¿no? En la ley, yo creo que el tema de los 5 años de prescripción es el gran detonante, ¿no? Y sobre todo por la cuestión de que aquí sabemos cuándo entramos a un proceso penal, pero no sabemos cuándo salimos. Entonces, dice que es un detonante y hay una cosa que usted dice. Sabemos cuándo entramos, pero cuándo no vamos a terminar. Entonces, ¿cuándo se debía de dar su prescripción? No la tendría entonces. No la tendría. Sobre entonces, todo, tendríamos que ver que dentro de esos 5 años es una exigencia para que la justicia actúe con una rapidez, ¿no? Quizás no sea la ideal, pero tampoco vamos a indicar porque empezamos y no sabemos cuándo lo terminamos, tampoco que decir que no va a prescribir. Y antes esa es una deficiencia antes era peor, jurisdiccional. Era retroactiva incluso. Esa es una deficiencia del órgano jurisdiccional, pero eso no se lo podemos trasladar tampoco a la persona que está dentro de un proceso. Eso no se lo podemos trasladar y tampoco hay que indicar que, bueno, porque es una cuestión política, como usted me dice, tenía que ser mejorada, ¿no? Tenía que hacer ciertas correcciones que se han dejado que de poner acá, pero se puede pedir que sea ampliada, que esta misma norma tenga pues alguna modificaciones para ciertos tipos, ¿no? Que se dé, porque yo le diría, oye, son 5 años, es poco, oye, pero tampoco tiene un comienzo, pero no tiene un fin, entonces, ¿cuánto prescribiría? Aquí el Tribunal Constitucional, disculpa que te interrumpa, el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo, plazos para la investigación preliminar. Y la conclusión del Tribunal Constitucional, una persona no puede estar bajo sospecha de manera infinita. Y aquí voy a estar yo, me quitan mi casa, me embargan mis bienes y
dinero que puedo tener, que muchas veces son adquiridos antes de la supuesta actividad delictiva que se ha emprendido. Pero sin embargo, aquí yo tenía que demostrar que ese dinero, no, ahora la carga de la prueba le compete al fiscal. Completamente, ahora sí. Ahora sí. De tal manera como de que siempre debió de ser. ya el Audiencia pública también. el tribunal sentó son varias sentencias que ha dictado sobre este particular, de que una persona no puede estar siendo investigada de manera así indefinida o ad infinito, como dice el... Claro. Doctor, una pregunta, regresando a lo de la ley 32.330 sobre la responsabilidad penal del adolescente. Esto no es algo nuevo, ¿no? Porque ya se viene aplicando en Estados Unidos, en Chile, hace poco en Argentina. Entonces, ¿usted nos podría mencionar algo al respecto? Y ese es un segundo tema también adicional. Claro, es que tanto Estados Unidos no pertenece a la Corte Interamericana ni a ninguna competición. Claro, pero también está en Chile y hace poco lo han aplicado en Argentina. Y la situación es la siguiente, que estamos atados. Y sobre todo cuando el mismo Congreso en su exposición de motivos dice que es el 1% de adolescentes. O sea que por 1% se va a legislar de esta manera. Y la pregunta que he manifestado yo en más de una oportunidad, se detiene al sicario, pero se investiga o se ha detenido, se ha denunciado o se ha sancionado a algún adulto que utiliza a los adolescentes. No hay. No se sabe. Es que desgraciadamente aquí no vamos a los resultados. Y he escuchado más de un comentarista, inclusive ayer en una entrevista que me hicieron, pero me está defendiendo. No, le digo, no se trata de defender, se trata de defender algo que se basa, si el Estado le dice el artículo 4 de la Constitución, usted debe respetar y brindar la seguridad a los adolescentes y a los niños. ¿Qué ha hecho el Estado? No hace absolutamente nada. Y el problema, claro, otro de los problemas, ¿por qué se dilatan los juicios? Y yo soy un opositor a la reforma del sistema judicial por parte del Congreso y del Ejecutivo. El Ministerio Público y el Poder Judicial piden 100 y le dan 50. Y después, para una ampliación de su presupuesto, le dicen, bueno, te damos, pero queremos esto. Eso lo sabemos nosotros. Por ejemplo, yo no lo veo tan así, porque también hay que ver que el Ministerio Público se ha convertido como un centro de laboral. Porque si usted que se da cuenta que había una fiscalía con 2 o 3 adjuntos y tenían una gran cantidad. Ahora usted tiene una fiscalía con 5 despachos y se incrementó pues una tal barbaridad que usted entra a un edificio del Ministerio Público y es como que si usted creara 4 comisarías. 4 comisarías. Encuentra como 500 personas. Y una comisaría tiene 80 hombres. Una comisaría. Si usted entra a ese que tiene 500, con una comisaría, tiene como 5 o 6 comisarías que son las que pueden contrarrestar lo que es la seguridad ciudadana. Pero te digo algo más grave. Y ese despacho tiene un fiscal con 3 adjuntos. Esos adjuntos tienen como 5 que le hacen su trabajo porque ni toman ni la declaración. Observan nomás. No, pero lo más grave es lo siguiente. Tú presentas un escrito ofreciendo una prueba. Te dan cuenta después de 2 meses. Es decir, que ni siquiera... Esto, ¿a dónde vamos? Vamos a que, desgraciadamente, como bien decía anteriormente, ¿quiénes ejercen estos cargos? Personal que tenga los conocimientos y la moral, porque uno va a Lurín, va a Chosica, va a Puente Piedra, a Lima Norte, Lima Este, pura corrupción. Es decir, y te lo digo porque hace un poco ya perdió cliente porque voy a conversar con el fiscal provincial. Maestro, me dice, tiene usted toda la razón. Esto es una barbaridad, ¿para qué voy a...? A los 2 meses me archivan liminarmente la investigación. Pero voy al fiscal superior. Es una barbaridad lo que dice este fulano, no se puede hacer, que no sé cuánto.
Me confirma. declaran infundada la queja y elevación de acta. ¿Y eso por qué? Porque hubo plata, pues. Yo le pondría aquí nomás en el centro, ¿cuántos locales del Ministerio Público hay? Así que acá no es una cuestión tanto que hablamos de su presupuesto, es quiénes son los responsables de llevarlo ahí a cabo. Doctor, Doctor, si nos permite, vamos a entrar un ratito a comerciales. Claro. Continuamos, por favor. Están esperando. Radio Moderna Ahora. brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más Clínica información, Veterinaria repito el Candy. teléfono, Nuestros servicios: consulta, tratamiento, desparasitación, internamiento, examen de laboratorio, ecografía, cirugías, hospedaje, spa y peluquería, farmacia, accesorios. Teléfono 946-059-257 o el 263-2782. Prolongación Cayetano Heredia, 311A, Pueblo Libre. ¿Has puesto la de mí? Muy bien, continuamos con el programa. Doctor Harrison tenía una pregunta respecto al tema de los adolescentes que ahora van a... La del... Doctor, pasándonos a Bueno, un tema mucho. bastante importante, ¿no? Por ejemplo, vayamos al caso en Inglaterra, sucedió un caso emblemático en el cuales 4 niños habían asesinado Uno. a un niñito, creo. asesinaron a un niñito, lo Sí, pusieron pues de una forma completamente escandalosa que aterrorizó todo el país. Lo pusieron bajo las rieles de un tren, vino el tren inmediatamente y los... Mató. No, claro, o sea, entonces lo mataron. Entonces, esos niños que ocasionaron este delito, porque es un delito, inmediatamente purgaron una condena, se les ha sancionado inclusive como mayores, e inclusive purgaron una condena también a sí mismo, de la misma naturaleza que un mayor de edad. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que ver con un tema sucedido que recurre acá en el país, ¿no? Porque acá tenemos entendido que lo que quieren es el que la hace la paga. O sea, ha llegado el punto, para redondear la idea, ha llegado el punto en que tengamos que discutir que nuestros adolescentes tengan que purgar pena. De repente, claro, el tema convencional lo entendemos, pero de repente ha llegado el momento en que tengamos que analizar si los adolescentes tengan que tener esta responsabilidad de pagar sus culpas en los delitos. Mira, Como adulto, claro. yo considero de que aquí, para evitarnos estas discusiones y estos debates, se ha debido modificar el código de la responsabilidad penal de los adolescentes. Incrementar de 10 que existe en este momento a 20, 30 años las infracciones. Y ellos no van a salir. Una vez que cumplen 18 años van a una cárcel de mayores. Y tenemos esto. Por ejemplo, un adolescente de 16 años puede contraer matrimonio. Sí.
Entonces, Sí, hay sí. una contradicción y ¿por qué no puede responder penalmente? El Código Civil dice, si trabaja, Ya ya es se ha adulto. dado casos pero- en la que pero- se sanciona Va a ser un a los requisito. a las personas o adolescentes que tienen relaciones sexuales con una mayor de 13 años y la Corte Suprema ha establecido de 13 a 11 meses, 13 años libre de responsabilidad. Aplica el error de tipo. ¿Por qué? Porque aquí, desgraciadamente, por la edad, la indemnidad sexual, pero a los 12 años ya saben leer y escribir, ¿no? Sexualmente. Entonces, ya la Corte Suprema inclusive tiene una sentencia que en los guarunas es costumbre de que la niña tiene su primera regla menstrual, inmediatamente le ponen marido. Y condenaron a un joven de 20 años que había tenido una relación sexual con una niña de 9. Entonces, la Corte Suprema dictó la sentencia aplicando justamente este error de tipo para este menor de edad y lo condenaron a 4 años de pena con carácter de condicional. Entonces, tenemos estas contradicciones, por eso, para evitarnos esta discusión, aquí, a mi criterio, lo más práctico es modificar el código de los adolescentes, que vayan una sanción que supere el 30 o 35 años. Doctor, en el caso que señala, calculo que debe haber habido el informe del tema de la interculturalidad, ¿no? Para poder dar la liberación condicional. Doctor, estando ya en la realidad, digamos que comiencen a aplicar esta ley, nos guste o no nos guste, ¿no? Digamos de que lo hacen. ¿Qué es lo que se le viene al INPE? ¿No? Porque va a haber, de todas maneras, si se da ese escenario, que acomodar las cárceles a nuevos, digámoslo coloquialmente, nuevos invitados de lo ajeno que van a llegar a las cárceles, ¿no? Y las cárceles ya están, creo que no es ningún secreto, que ya están al borde, ya están en el colapso, ni siquiera al borde del colapso, ¿no? No entra más. ¿Qué va a pasar con el INPE, ¿no? Que ya está en crisis ahorita, pues, ¿no? Y una crisis no solamente por la sobrepoblación, sino una crisis de la corrupción. Haber encontrado una antena para que se pueda comunicar con internet en la cárcel de Guaral, que es aquí nomás, a 150 kilómetros de Lima, y la otra en Chayapalca, otra torre también, para que se pueda comunicar con los celulares. Entonces tenemos nosotros situaciones que desgraciadamente tenemos que ver nuestra realidad. Yo considero de que, y estamos nosotros, esta convocatoria que estamos haciendo en un grupo de abogados generales, es que invitar al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros y combinar al Ministerio de Justicia que diga dónde se va a construir la cárcel y que la construya, elabore los planos el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros e invitar a la empresa privada para que construya las cárceles con el canje de trabajo por impuestos. Doctor, que corrígame si me equivoco, creo que justamente está liderando esta petición y conjuntamente con la Universidad de San Marcos, creo que sería el auditorio si es que se da esta convocatoria, ¿correcto? Así es. Y sobre todo, pedir asesoramiento a los de inteligencia que salieron de la policía y de las Fuerzas Armadas, que fueron defenestrados por Sagasti, Vizcarra, Castillo y la misma Dina Boluarte. Aquí no vemos que van a toque queda. ¿Sabes lo que significa toque queda? Lo que nos va a traer consigo. La emergencia es que la policía va adelante a capturar a los sospechosos en hechos delictivos. Y la Fuerza Armada colabora, va detrás, cuidando. En el toque de queda es la Fuerza Armada que va adelante y la policía colabora. Si la policía en muchos casos no tiene la capacidad para identificar a los presuntos delincuentes, ¿qué capacidad va a tener el ejército? O la Fuerza Armada. Sobre todo, ¿cuántas detenciones? ¿Cuántas muertes? ¿Por qué? Ojo. Se ha modificado el Código Penal y se ha autorizado que la Fuerza Armada dispare y mate. Y no les pasa nada.
Dice, no, me quiso atacar, por eso que disparé. ¿Quién le prueba lo contrario? Si es un toque queda. De tal manera que se va a ir en la sede, Mozo, y sobre todo, como ya me decía Calar, vamos a reunirnos y no vamos a patas, porque se está ya pidiendo una prórroga del estado de emergencia. Y no es esa la solución. Mientras que no haya la inteligencia para capturar a los verdaderos responsables de hechos delictivos, sí hemos visto que policías, hasta un general está involucrado en actos delictivos de la minería ilegal. Hoy día salió un anuncio de una banda de delincuentes, de policías activos, donde han secuestrado a un fulano que tenía $40,000 y a un empresario. Estamos nosotros viviendo una situación en la que, y les digo esta anécdota, de que este año que pasó, fuimos invitados por el ministro del Interior a raíz de que habían disparado contra el alcalde de Chicha. Fuimos allá y el ministro del Interior lo primero que nos dice: les comunico de que acabo de disponer que toda la policía que está en Chicha salga del lugar. Y yo le digo, perdón, señor ministro, esa no es la solución. Nosotros como chichanos sabemos que muchos policías están involucrados en las bandas criminales que hay en Chincha, en los homicidios, por ahí. Esa no es la solución. Y Jordán dice, mire, cuando yo estaba ocupando un alto cargo de la policía, se llevó adelante, o se comenzó a instalar los secuestros. Y nos llamó el ministro del Interior. ¿Qué necesita? Está Bernani en esa época de jefe de secuestro. Le digo, necesitamos logística personal y presupuesto para que la gente salga. Y general, necesitamos patrulleros. ¿Cuántos patrulleros tienen? Hay, ¿cuántos generales hay? Ya. Ellos, cada uno tiene 2. Uno para las comisarías. Y por otro lado, entonces, hay que tomar medidas efectivas. Y aquí nos viene pues con conferencias de prensa que sí vamos a, que se va la presidenta Patás. Una presencia, ¿qué va a hacer con la presencia? Lo que necesitamos nosotros es que nos proteja previendo los hechos delictivos. No tenemos nosotros ningún tipo de seguridad de salir a la calle. Y sobre todo, ¿dónde se están produciendo los grandes homicidios? 5 o 6 homicidios diarios en la clase más necesitada. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿usted qué opinión tendría referente a esta ley? Porque mire, estemos o no estemos de acuerdo con esta ley, ya está emitida, ya está publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? En la mañana escuché a un periodista diciendo, obligándoles prácticamente a todos los jueces del país a que prevariquen, a que no apliquen esto, a que apliquen el control difuso conforme el Código el comunicado, no, claro, el comunicado del comunicado, Poder Judicial. pero también les estaba obligando prácticamente a los jueces a prevaricar, a no respetar esta ley. Entonces, sea o no sea, no estemos de acuerdo. ¿Cuál es lo más recomendable que sea directamente con que inmediatamente se modifique esta ley? Tengo entendido que ya hay, mañana se van a plantear 2 acciones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Pues, Claro, eso tendría que ser lo más, ¿no? Eso se va a demorar. No es una cosa inmediata. Puede demorar un año. La 2 garantía años. de los jueces es hacer control difuso, como va en consulta a la Suprema. De ahí de alguna manera tiene cierto ropaje su decisión, ¿no? Claro, te guste o no, ¿no? Sí. ¿No? Y yo considero que la Suprema va a convocar un acuerdo plenario. Pero también hay que verlo dentro del otro ámbito, ¿no? El ámbito, pero si están dando una ley y tú la aplicas, ¿qué puedo esperar yo de una de las máximas autoridades que desobedece con una norma, con una salida alterna? No, y ese horror también que puede crear eso dentro. También quería hoy. Y el Congreso, entonces. Claro, ahí Entonces son 2 cosas. el juez va a estar entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado le dicen, tienes que inaplicarla. La verdad que no he visto el comunicado, pero digamos ese escenario, ¿no? Y el otro escenario es de que por formación uno también dice, cuando sale la ley se presume su legalidad y constitucionalidad, ¿no? El único que puede declarar inconstitucional es el Tribunal Es Constitucional. como que vengan que querían al Ministerio Público que no concurría porque habían cambiado que la policía pase a hacer la investigación preliminar. Entonces dice, oye,
doctora, señor fiscal, no, usted tiene que cumplirla. Sí. Cuando dicen su inconstitucionalidad, Pero lo más importante acá, doctor, también es que, mire, Pero que en un país que acá no es respeta el sus orden. propias leyes, si una No. persona que esté incitando prácticamente a los jueces a que prevariquen, a que pasen de no, lado. pero acá no estamos hablando pues, de que porque la persona dijo, el juez le va a hacer No, pero caso, ¿cómo es el ¿no? pensamiento de esa Es persona? decir, el juez, ya él mismo, pues, con su capacidad, pues, Tiene que se decidir, supone, ¿no? pues, él mismo es el que va ahí a Pero decir. es el principio de Cualquier legalidad. persona Pero puede indicar. Justamente lo que el doctor Amoretti dijo en la entrevista pasada. Acá hay demasiado activismo irresponsable del Congreso de la República, que ley tras ley tras ley, y uno creo que el código penal, no sé si lo compra cada 15 días o 800 no. veces que se modifica. Pero aquí hay algo que es real. Y lo real es que seguimos también de los mismos psicólogos indican ya que ya tú ves a un niño ahora que cuando nace, ¿no? Ya no es como antes que se moraban o entraban, ahora son más despiertos, están más avanzados. Ese joven que tiene 15, 16 o 17 años, ya virtualmente, si lo vemos, ya no está dentro de su edad cronológica, ¿no? Ya está sobre una edad mucho más avanzada, ¿no? Ya está pensando a veces el que tiene ese de 16 años, con el que tiene que 25, el de 25 puede estar por su realidad o por su círculo, no está como el de 16, que puede estar pensando como el de 30. Y estamos moviendo de que la mayoría de los sicarios 16 o 17 años que salen hasta por la misma televisión, la radio, su difusión, ¿no? ¿No? Y sobre todo que son utilizados por los adultos. Y por Aparente, 500 soles. yo puedo indicar hasta cierto nivel. Porque ya vemos jóvenes que tienen 16 o 17 años que no son utilizados, sino que ya saben qué cosa hacer. No, pero justamente eso porque le están pagando, lo están usando. Claro, hay Porque un si pago. no le pagaran, el otro no entra. Pero todos... El otro no va a matar tenga- gratuitamente a una disculpa, persona. Pero así el que tiene 30, el que tiene 35, el que tiene 40, el que tiene 50, yo le pago y él va a ir a matar. Claro. Va a ir a matar porque hay de por medio Pero es un que dinero. la utilización de los adolescentes y los menores de edad es justamente porque no son objeto de una sanción penal, sino de una infracción. Por eso mismo vamos, pues. Como hubo ese comentario. Aparentemente, desde ese de 16, no, yo lo estoy utilizando, pero ese ya sabe lo que va a hacer. Yo no le estoy indicando tal cosa, sabe a lo que va, y sabe qué cosa es lo que tiene que cobrar, y sabe lo que tiene que hacer. Ahora, que nosotros queremos ir a una legalidad, eso ya es otra cosa. Tenemos que buscar los medios que hagan de que ese menor que tenga 16 o 17 años Pero sepa ya te digo, que realmente... Modifiquemos el código Justamente de lo los que decía, adolescentes eso y puede ser una aumentemos 30, solución. 35 años. Por eso. Y no teníamos que discutir innecesariamente algo que pudimos evitar. Porque ¿no? si ahora vamos y digo, no lo utilizaron porque no sabía. Cuando porque se aumentó de 6 a 10 años, nadie dijo nada. Hasta dijeron muy poco. Y estamos viendo que en me esa acuerdo, época debió sí me haberse acuerdo. aumentado a 20. Querían Y hasta ahora, 20 años todavía. Fuera del tema social, del descuido que tiene el Estado para con la familia, porque Por supuesto. estos chicos que caen en las garras de la Delincuencia. delincuencia son niños que no tienen la autoridad del papá, de la mamá, ¿no? A veces están trabajando todo el Un día. hombre esas disfuncional. cosas, ¿no? Disfuncional también, claro. No, pero cuando ya hablamos sobre un Estado, también ya tenemos que analizar si realmente va a poder cumplir. ¿Ah? Porque subimos estadísticamente estos porcentajes son bien relevantes. ¿Ah? Y no solamente es indicar Estado. ¿Ah? Porque si vamos a poner para todo, para el Estado, entonces todo, indudablemente diríamos que todo estaría mal. ¿Ah? No, francamente. por eso indicamos que Porque la- si la todo prote- es el Estado, imagínate. la protección de la familia es fundamental en el Sí, Estado, es garantizar esencial, la ¿no? familia. Si la familia es el núcleo de la sociedad, sin familia constituida, la sociedad simplemente va a colapsar. ¿no? Pero para eso teníamos que puntualizar en qué momento es la acción del Estado. Porque si no, tú dices, el Estado, pues, es una cosa bien amplia. ¿O no es así, doctor? Claro,
Pero Es bien hay- amplio. el gran problema que tenemos acá, no solamente en las cárceles, para todo el país, ojo, para todo el país, solamente hay 7 psiquiatras para todos los internos del país. No se da abasto, pero... Así dejar de dormir. Los albergues no tienen psicólogo, no tienen psiquiatra y no tienen asistente social. ¿Cómo se le va a redactar si el Estado no le pone el personal que necesita? Y eso sale peor que antes, ¿no? Claro, Claro, no está sí. cumpliendo con ese Como su deber. dicen, como dicen, No, salen con maestría en pero, delincuencia. mire, Claro. es como que usted va para el penal del Urigancho, dice que son para 1.500 internos, deberían haber unos 8 psicólogos, ¿no? Ahorita creo que tienen como 20, pero son más de... Es una cantidad enorme. No tenía que ponerle cuántos. No había una capacidad. Y esto lo digo con Y eso es un una proceso penal donde se requería un psiquiatra y un psicólogo. Me conocían en la oficina de médico legal. Fui pues, en el mes de abril. Doctor, me dijeron para octubre, antes no hay la posibilidad de que se pueda nombrar. Dijo, y el juicio oral está en las finales, recién. ¿Y por qué viene? Porque no es culpa mía, se lo estoy pidiendo desde el inicio del juicio oral. Llevo ya cerca de un año el juicio oral. Entonces tenemos estas incongruencias de parte de las autoridades judiciales y fiscales que a las finales se dan cuenta de lo que podría ser y da la situación de que si hay muchas sentencias que se trae bajo porque se ordenó una pericia y no se actuó. Lo que sí también hay que tener en cuenta de que los presupuestos también están en la condición de la recaudación de que tengan de manera anual y que tiene que ser distribuido también de manera equitativa. Uno de los problemas también es de que si yo voy a darle un mayor presupuesto que va más allá de mi cuadro estadístico, tendría que recortarle hasta otro. Al Congreso, Lo que sí se tendría que Al ver, Congreso hay que recordarle que lo que sí son se muy- tendría que ver, muy proactivos. el menú y los gastos El buffet. del seguro privado. lo único además que se supone que ahora que están hablando de las 2 cámaras, que bueno, ya no pues se estén dando estas leyes sin que haya pasado pues, por el control respectivo, ¿no? Ahora, diríamos también, ¿hasta dónde también Pero, va a estar bien que haya dos cámaras? pero Porque ya por la experiencia que usted tiene, que viene de muchos años y con de la Y ya le subieron el cámaras, presupuesto para las 2 cámaras. no Sí, se dijeron lograba que iban a hacer. el objetivo deseado. Pero por lo menos, el problema es la cantidad de asesores que tiene cada congresista. 7 asesores. Pero por favor es político porque ninguno tiene los méritos suficientes para prestar asesoramiento. Ya te digo, existe sí, doctor. una ley 27936 de la legítima defensa que está vigente del año 2003 y se han producido 3 modificaciones con este Congreso. Es modificar la legítima defensa para proteger a los policías. No es a la policía, también a los zorros los tienen que proteger, pero porque ya los fiscales no pueden tener. Señor, eso lo está en la ley 27936. Bueno, yo con esa modificación y de acuerdo al comentario que usted ha Sí. hecho, que le están dando el permiso para que el policía y el militar puedan utilizar sus armas, creo que no lo han analizado bien porque le han dado como una carta blanca que de acuerdo al criterio ¿Le han dado que una tenga carta blanca? el policía mate. Lo que estamos acá sentados, podemos decir, está bien, mientras que no te ocurra a ti o a algún familiar, pero cuando te ocurra, lo vas a satanizar. Antes de comentar, doctor, vamos a hacer esperando. los respectivos comerciales. Adelante. Gracias. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar,
pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, contrato listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más Clínica información, Veterinaria repito el Candy. teléfono. Nuestros 961. servicios: consulta, tratamiento, desparasitación, internamiento, examen de laboratorio, ecografía, cirugías, hospedaje, spa y peluquería, farmacia, accesorios. Teléfono 946-059-257 o el 263-2782. Prolongación Cayetano Heredia 311A, Pueblo Libre. Muy bien, continuando con la entrevista. Doctor, retomando el tema de pérdida de dominio. Antes se señalaba que, por ejemplo, la pérdida de dominio no estaba de acuerdo a la realidad porque la mayoría de los peruanos trabajaban en la informalidad. Incluso la pérdida de dominio se podía dar en un proceso administrativo. Actualmente solo debería de venir de un proceso penal, ¿correcto? Sí. ¿No? Tenía una suerte de secretismo. Ahora tiene que ser notificado directamente al procurador, incluso al agraviado, ¿no? ¿Eso estaría bien? Por supuesto. En eso no hay Es el ningún derecho de inconveniente. defensa, es un derecho constitucional. La carga en la prueba que también ha señalado, ahora sí es netamente Claro. fiscal. Fiscal. Una precisión que no era necesaria porque está en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Doctor, ¿y cómo van a quedar los procesos de extinción de dominio que se resolvieron antes de esta ley? ¿Va a ser retroactivo o no? Porque hay varias Probablemente que sí. gente que ha perdido su patrimonio. Yo lo voy a Por hacer supuesto, con esta ley puede tranquilamente recuperar su patrimonio. y esto sin O que al se menos ser resuelva. indemnizado, porque probablemente, como hacían la mayoría, remataban y simplemente, como dice coloquialmente, perdiste, ¿no? Como dijo el doctor Claro. Romero, el Estado te paga mañana, tarde y nunca. Sí. Pero a que te pague, te indemnice el Estado peruano. Lo que pasa también de que acá se ha delimitado desde cuándo es. Porque con la extinción que de dominio, como no tenía, pues, se iba hasta muchos años atrás, que podían hasta entrar hasta de lo que te donaron. Sí, pues. Y Y eso eso lo tampoco vamos. yo tampoco. Doctor. Ahora, lo que no estoy tanto que de acuerdo es de que también solamente dice sin necesidad que se emita una sentencia del tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, pero no está lavado de activos, no Corrupción. corrupción, no Medio está ambiente. medio ambiente. ¿Cuál es su opinión? Para mí, ¿Cree que alguien esté Es una favoreciendo? contradicción porque si en la primera parte dice, ¿por qué no se repiten los mismos delitos en la segunda parte en cuanto a la medida cautelar? ¿Cuál es la razón de que hayan sacado lavado de activos? Corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos congresistas y del Ejecutivo que están involucrados en actos de corrupción Y en lavado de activos. justamente, doctor, permítame señalarlo, corríjame si me equivoco, son justamente los delitos que golpean la propia estructura del Estado. Por supuesto. ¿No? Muy graves. Eso sería, creo, la crítica más ácida con los 5 años de prescripción, ¿entendería, Por doctor? supuesto, y sobre todo, porque ya lo que decías tú hace un momento, los que ya han sido condenados o a quienes ya le quitaron los bienes y se han presentado casos en la que fue absuelto del delito fuente. Pero ya perdieron sus casas, su patrimonio. Doctor, una pregunta. Se dice 5 años. ¿Cuánto cree usted que se debería, o qué cantidad de años cree que se debería tener para que se pueda prescribir La pérdida. la pérdida de dominio o la extinción de dominio? Yo considero que 5 años podría estar bien, pero si es que verdaderamente tengamos una celeridad en la administración de justicia. Y aquí, cuidado, que no solamente es de problema
de que alguien quiera dilatar, sino es el mismo fiscal o el procurador que dilata. Sí. Entonces, y sobre todo, ¿dónde está el delito fuente? No, si está probado que viene de actividades ilícitas, pero ¿cuál es la actividad ilícita? ¿Cuál es el delito que cometí yo en el caso de lavado de activos? Ayer leía una declaración de Juárez, decía, no, pero es una actividad ilícita, pero la ley y el acuerdo plenario, que hay una casación, pero hay un acuerdo plenario del año 2010, que en el punto 3 dice claramente que se debe establecer el delito fuente. Claro. O si no, también de lo que es algo que tenías un proceso de tráfico ilícito que de drogas, mucho más antes que se den esta norma, salías absuelto y te ponían la extinción sin establecer tampoco cuál es el delito fuente, porque supone que era el tráfico. Lógico. Pero si tú has salido Absuelto. entonces yo tendría que necesitar, oye, no es esto, ¿y cuál es el otro? Y no hay. No hay. Y eso es allí donde están los abusos que se han cometido. Y sobre todo, bastaba con que me denunciara por lavado de activos, inmediatamente me pedía la incautación de mi No, era una proceso de entonces extinción de quiere dominio. indicar que esta modificación está bien, que tanto se satanizó. No, debió reformarse, pero mejorarse en cuanto a los abusos que se venían cometiendo. Pero aquí está el fijar un plazo de prescripción a 5 años, el sacar al lavado de activos, corrupción, medio ambiente. Pero podría, esta ley 32.330 podría perfeccionarse. Por supuesto. ¿No? Que se repitan los artículos de la primera parte. Y se acabó. Bueno, Así el decimos, tema de todavía prevención está podría ser. Muy bien, doctor. El tema realmente es apasionado. Siempre es un honor tener su presencia, doctor, justo con estos temas que ayudan mucho a nuestro público en ver la ley 32.326 respecto a los adolescentes y la 32.330 respecto al predominio. Sus opiniones son siempre muy... nos dan siempre directrices para poder interpretar la norma. Solo como dato adicional, ¿no? Que no tiene nada que ver con leyes. Justamente al inicio del programa estábamos hablando del Papa León XIV. Solo para indicar que incluso en su escudo papal está la bandera del Papa, del Sí. Perú, del Perú, ¿no? Mira La bandera el peruana. cariño, sí, la bandera peruana. Sí, sí, sí. ¿No? Y sobre todo la sencillez. Y como bien recalcas tú, da inicio a su discurso en castellano. Sí. No habla una sola, como decías tú, Ni un una yes, sola palabra ni en inglés. yes. Y cuidado que se le ha enfrentado atrás. Ah, sí. Ah, Muy bien. Doctor Harrison. bueno, sí, yo en primer lugar muy agradecido con nuestro invitado, el doctor Mario Moretti Pacho, pues sus palabras, todo prácticamente son como una luz, ¿no? Referente a todos los que nos oyen, a todos los cibernautas radiantes. Muchas gracias, doctor Mario. Muchas gracias. También, doctor, no sé si me concede un minuto. Claro, por favor. Quiero hacer extensivo el saludo a todas las mamitas, a todas las madres, que este día domingo se conmemoró el Día de las Madres, ¿no? Pienso a título personal que el Día de la Madre no solamente se debe celebrar un día, sino para mí son los 365 días del año, porque madre pues es una palabra extensiva, ¿no? Que tiene muchas cosas. Entonces yo le envío un fuerte abrazo, saludos muy grandes a todas las mamitas que nos siguen, que nos acompañan en todos estos programas, especialmente a mi madre, María Misagel, un fuerte abrazo, te quiero mucho, mamá. A mi tía Paula Meneses, que se encuentra en Huancavelica, conjuntamente con todos sus compañeros de la Universidad Nacional de Huancavelica, la Tierra del Mercurio, quienes nos acompañan en todos los programas a través de este prestigiosa radio. Muchas gracias. Muy bien, para despedirnos, reitero mis saludos a la doctora Marixa Ortega Villanueva, de la provincia de Pisco, al doctor Jorge Miguel Rojas, Anicama, del departamento de Ica, al señor magistrado del departamento de Ica, al doctor Germán Young, asimismo a nuestros amigos del oriente y de todo el sur. Muchas gracias por su sintonía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor Marco, sus palabras despedidas. Doctor, agradecerle por su digna presencia. Muy bien, eso ha sido todo por el programa. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Si ya hablaba, tenemos en 1 hora 10 minutos.